buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de cuando nos escuches. Y volvemos por aquí. Han sido meses de parón, pero hemos tenido un pequeño parón controlado y otras veces pues hemos tenido uno bastante descontrolado. El descontrolado ha venido por serios problemas técnicos en el IES Ramón Muntaner, con la mesa de grabación. Después llegó el verano y con el parón controlado. Aunque fuimos capaces de grabar un episodio que quedará en las estanterías de lo que no se va a poder escuchar nunca por las burradas que nos salieron. Mejor así. Más tarde llegó la Barranca, la Riada, o como queréis llamarla. Los pueblos donde trabajamos y donde vivimos se vieron afectados. Nuestros trabajos y tantas cosas también. Y cuando lo del podcast parecía que volvía a la normalidad, uno de nuestros componentes no tiene otra ocurrencia que atropellar a un coche yendo él en bicicleta. El coche quedó muy bien, pero el coche súper bien, ¿eh? Nuestro compañero quedó ingresado unos cuantos semanas y unos cuantos órganos afectados. Así que llegó primero del año y intentamos ahora que ya estemos aquí. Hoy, por fin, Josebi, ya estamos aquí otra vez. Por fin, ya era hora, estamos aquí y bueno, a ver cómo sale, porque al final se quedó la cosa bastante bien, a ver si seguimos y mantenemos el estándar, sí, que no va a ser por nosotros, sino por las invitadas de hoy. Muy bien. Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy? De educación social, pero centrada en discapacidad. Bien, discapacidad. Y para eso tenemos a dos invitadas absolutamente de lujo. Patri Montón, educadora social que trabaja en un centro ocupacional de Diputación. Buenas tardes, noches, días, Patri. Buenas tardes. Muy bien. Y acompañándola tenemos a Laura Martínez, que es educadora social, que está preparando la tesis de accesibilidad universal y educación social. Ambas participan en la sección profesional de discapacidad del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana. Y tenemos la representación del colegio hoy en Laura, que es vicepresidenta del COES. Bienvenida, ¿sí? Laura. ¿Eres vicepresidenta, Laura? Sí. Muy bien. Bueno, pues hoy... Bueno, y Patri es la coordinadora de la sección de discapacidad. Ah, genial. Bueno, y espérate, que todavía tenemos algo más que presentar. Para las personas que nos decían que esto era un campo de nabos, ¿eh? Sí, bueno, en realidad siempre han dicho que éramos solo hombres. Ya, entonces, pues, hoy tenemos una sorpresa. Detrás de la pecera sí, podemos ver a alguien que ha estado con nosotras Levántate y saluda, Silvia, que ha estado con nosotras todo este tiempo, aunque no ha podido participar en las grabaciones, pero siempre en todos los capítulos ha estado ahí, dando su opinión y sus preguntillas. Bueno, no sé si conocéis la dinámica de nuestro programa. La dinámica de nuestro programa empieza siempre, con la pregunta que es para vosotras la educación social. Es fácil, en realidad. Tú primero. Pues para mí la educación social es una manera de vivir, ¿vale? Porque es aplicar los valores en los que creo, en los que me he educado y con los que me relaciono pues eso, al trabajo, el acompañar, el dejar que otros te acompañen, el compartir, no sé, para mí es una manera de vivir. A way of life. Sí. Oh yeah. Free water. ¿Y para Patri? Para mí yo diría que es brindar o facilitar las oportunidades que no todo el mundo tiene o que no todo el mundo tenemos igual, facilitarlas como forma de vida, enseñarlas, educarlas, acompañarlas para que todo el mundo podamos contar con las mismas oportunidades. Yo lo definiría así. ¿Y para ti, Vicente? ¿Otra vez? Tengo que dar yo mi Claro, es que social. Lo decimos en todos los podcasts, a ver si caemos en contradicciones. ¿Cuál es la tuya? Podría decir esa que viene relacionada en la definición de la universidad, del derecho social, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Laura. Para mí es una forma de vivir. Y además, y lo he dicho muchas veces, en muchas asignaturas y en muchas de las veces que doy clase, para mí la educación social es la solución a la gran mayoría de los problemas de la sociedad. ¿Os lo creáis o no? Silvia, tú no has dicho para ti qué es la educación social nunca, así que estás a tiempo. En realidad Oscar tampoco, pero bueno, ahora lo dirá. Bueno, pues yo comparto un poco que es una forma de vivir. Al final nosotros tenemos quizá esos conocimientos, esas herramientas,
que podemos facilitar a las personas que no las conocen o no saben cómo llegar a utilizarlas. Quizás sí que las tengan, pero no saben ponerlas en la práctica. Entonces es una praxis también. Bueno, Está bien, está bien. Josebi, José, ¿de qué? el siguiente parte de los capítulos que normalmente hacemos es que los anteriores invitados Dejan las preguntas dejaron para unas los que preguntas vienen. para las personas Vale. que vienen a ver. La pregunta nos la hicieron a la Limón, José y Paco Garratalá, que formaban parte de los recursos de protección, ¿vale? Y ellos nos decían, o la pregunta que os quería trasladar es ¿por qué nos cuesta tanto poner en común lo que hacemos como educadoras o educadores sociales? ¿Por qué nos cuesta sacar pecho o no y decir hacemos esto que normalmente pues, no se hace? ¿No somos capaces de vendernos? ¿Sí que somos capaces? Claro, sobre todo venía referido a las buenas prácticas o lo que hacemos bien, sobre todo. Porque al final, para criticarnos e intentar mejorar, pues siempre estamos ahí, pero igual nos cuesta un poquito más analizar o decir lo que hacemos bien. Yo tengo una teoría que luego expondré. Qué difícil la Yo pregunta. diría que es porque siempre estamos buscando la cosa que hay que mejorar, el aspecto a mejorar, pues eso, en qué fallamos para poder reconvertirnos, reinventarnos. Creo que es por eso, por la autocrítica de que al final en nuestro trabajo no somos médicos, pero de alguna manera también dependen vidas de nosotros, porque la manera en que tú tratas a la gente, la manera en la que la orientas, puede dar resultado o no, puede ser beneficioso o no para la persona. Entonces, puede que sea eso, el que una de las cosas que tenemos en nuestra profesión es la autocrítica, la autoevaluación para poder evitar perjudicar a otras personas, creo. Diría que va por ahí. Patri. No lo sé, yo creo que también La modestia. A lo mejor por el afán de diferenciarnos mucho y no de diferenciarnos y posicionarnos, a veces en lugar de buscar puntos en común o puntos de encuentro con otras profesiones o con otros espacios, se busca el enfrentamiento y al final eso yo creo que nos debilita a todos. Entonces creo que es mucho más fácil buscar qué nos enriquece a todos, qué de forma conjunta podemos aportar y por supuesto me parece diferenciarnos, me parece muy importante, o sea, diferenciarnos como profesión y como disciplina, pero sí que es verdad que a veces nos centramos demasiado y ponemos demasiada energía en diferenciarnos que en buscar puntos en común y caminos en común. Y bueno, yo creo que todos me entendéis con esto de los enfrentamientos y tal. Creo que podría ser eso, pero no lo sé. Pues ya que me lo preguntáis, a mí también. Sí, es que la leí antes y creo que tiene que ver con la construcción de la profesión. Es una profesión relativamente joven, todavía no tenemos un espacio propio. Entonces, ¿qué hacemos como educadores sociales? Pues en realidad no lo sé muy bien. ¿Por qué? Porque no tenemos la profesión tan protocolarizada como otras profesiones. Si nos vamos, luego hablaremos de la discapacidad, pero es verdad que si nos vamos a la atención primaria, trabajo social, psicología, por ejemplo, tienen bastante protocolarizada cómo llegan los casos a sus manos y a trabajarlas. También nosotras, tenemos claro que somos un poco la voz de los que no la tienen. Y bueno, y estoy de acuerdo con lo que dice Patri, lo que pasa es que a veces ese proceso de diferenciación significa asumir cosas que hasta ahora no se han asumido. Y eso al final lleva, yo no sé si enfrentamientos, pero sí fricciones. Entonces yo creo que nos cuesta tanto porque no sabemos ponerle nombre a lo que hacemos. Es decir, ¿qué hacemos? Intervención socioeducativa. ¿Y eso qué es? Pues no lo sé. ¿Y no pensáis también que a lo mejor es que, no digo que no pase en otras profesiones, pero que el día a día se nos come y no tenemos esa posibilidad de enseñar a los demás lo bien que hacemos las cosas? Sí, pero también nos faltan espacios de reflexión sobre qué hacemos y cómo lo hacemos. Es decir, tú estás en la universidad, yo he estado y es verdad que
es muy raro, afortunadamente cada vez menos, que hayan educadores y educadoras sociales que den clase en educación social. Entonces, a partir de ahí, esos espacios de reflexión e investigación sobre la educación social se van llenando, pero todavía estamos muy lejos de llenarlos como tienen otras profesiones. Entonces, es difícil de poner en común, porque ¿qué tienen en común la discapacidad con atención primaria, con infancia y juventud, con prevención de drogodependencias? ¿Qué tienen en común? La educación social, ¿qué tienen en común en esos casos? La persona. Claro, el trabajo con personas. Y cada área, cada ámbito tiene sus formas de hacer las cosas. Ahora bien, ¿por qué no tenemos una especie? Es que la palabra protocolo es como acariciar a una medusa, ¿no? Que te da un poco así. Me da un poco de repelús porque es cierto. ¿Por qué nos cuesta tanto definir qué hacemos con la infancia y juventud? ¿Por qué en discapacidad no nos cuesta tanto? Es verdad. Sí, es cierto. Entonces, yo creo que tiene un poco que ver con la construcción de la profesión y los espacios de reflexión. Es decir, como diría un amigo mío, que no nos hacemos de valer muchas veces. Pues podría ser. Entonces es un poco así. Muy bien. Ya no hablo más, tío, ya está. Ya está bien. Bueno, Óscar, tú desde ahí no has dicho ni media, o sea que empieza a soltar todo eso. Estoy aquí concentrado. Nada, bueno, pues yo quería, la primera pregunta para Patri, para las personas que no conocemos o no conocen el funcionamiento de un centro ocupacional, pues bueno, me gustaría que explicara lo que es un centro ocupacional, qué se hace y qué hace una educadora social en ese recurso. Pues un centro ocupacional es un centro en el que se trabaja con personas con discapacidad intelectual, con necesidades de apoyo ligero o limitado. En principio, lo que está regulado es hasta 75% de discapacidad. Según el decreto. Según el decreto famoso. Y bueno, lo que trabajamos a grandes rasgos es la autonomía. Depende de la persona, pues la autonomía irá encaminada a trabajar sus habilidades para la vida diaria, básicas, instrumentales, y en otros, si tienen más nivel de autonomía, pues será encontrar trabajo. Tradicionalmente, por lo que he ido sabiendo, porque yo hasta hace 2 años no sabía lo que era un centro ocupacional, básicamente. por lo que he leído y me han contado, pues tradicionalmente el centro ocupacional era, pues eso, labor muy ocupacional, aprender un oficio, y pocas veces se insertaban laboralmente. Ahora, aparte de esa labor ocupacional, también está la parte de trabajo de desarrollo personal, autonomía, trabajar su entorno comunitario con la familia, es decir, más de desarrollo personal y no tanto la labor ocupacional. Entonces, ¿qué hace un educador social en un centro ocupacional? Pues buena pregunta. Las cosas estás aquí para contarnos. Pues mira, cuando yo llegué al centro ocupacional en el que yo trabajo, el de Diputación de Valencia, intenté buscar referencias y no hay educadores sociales en centros ocupacionales o que yo conozca. Entonces partí de cero y vi un poco las necesidades y construí el proyecto que para mí tenía sentido y que dentro de mis funciones, por lo que decíamos antes, pues bueno, podía encajar. Pues mira, el tema de habilidades sociales lo trabajo yo allí. Trabajo también con las familias, pues las habilidades de la vida diaria que se trabajan en el centro, que se generalicen en casa y que esto se pueda llevar a cabo también en el entorno, no solamente que se quede en un espacio artificial, un aula hogar, sino que luego se pueda generalizar en casa. Los itinerarios de inserción laboral, cuando son posibles, también los llevo yo. Y bueno, y luego hay otras cosas compartidas de intervención familiar que las hago con la psicóloga, pero lo que digamos nos podría diferenciar a los educadores sociales, en este caso en particular en el centro ocupacional, y por eso se pidió la figura de la educadora social, es lo que puede conectar centro y entorno de la persona, su entorno comunitario, sus espacios de ocio, su familia, su barrio, su comunidad. Ese enlace
que a lo mejor pues la figura del terapeuta ocupacional, que podríamos estar pensando, ¿y por qué no un terapeuta? Pues este enlace comunitario no lo tiene el terapeuta y nosotros sí, el conocer, el generar redes en su entorno, el establecer conexiones, el que pueda pues eso, moverse y conocer su comunidad más próxima, su entorno. Eso es lo que ahora mismo estoy trabajando. La parte social, la persona con sus necesidades sociales dentro de su entorno real, natural, o sea, no en el centro, sino en su entorno natural. Y ese es un poco el resumen de lo que ahora mismo estamos haciendo. Porque comentas que cuando llegaste al centro, la verdad es que no, aparentemente no se tenían claras las funciones de la educadora social y no te encontraste ningún referente de educadora social. Laura, ¿por qué crees que eso es así? Pues, a ver, dentro del sector de la discapacidad, los educadores sociales no están reconocidos como tal. Históricamente hablando, las personas con discapacidad, el trato que han recibido no ha sido tanto desde un punto de vista social, sino que ha sido más a nivel rehabilitador. Vale, digamos que era un aspecto más de rehabilitación. Entonces, claro, se les ha tratado mucho por la parte de sanidad, pero por los aspectos de la autonomía, que es lo que estamos ahora trabajando con las personas a las que acompañamos, el centrarte en la persona, en las necesidades que tiene, acompañarla desde su propia realidad. A las personas con discapacidad nunca se las ha considerado personas con autonomía, con capacidad de decisión, con capacidad de razonamiento. Entonces, no se las ha considerado sujeto de educación. Partiendo de esa base, puede que sea esto lo estoy diciendo yo por mis propias reflexiones que hago, de lecturas que he hecho y tal, pero un poco en base a mi, o sea, esto no está escrito, ¿vale? O sea, es una reflexión que hago yo, Vale. que creo que debe de ser un poco por ahí el tema. Estamos hablando de un cambio de paradigma. Más rehabilitador, más asistencial, si queremos llamarlo así. Y no asistencial, ¿no? No. Bueno, estamos pues, hablando más rehabilitador a más enfocado en la autonomía. Tiene que ver un poco por centrar, pues estamos en la Comunidad Valenciana y aquí hay una ley de tercera generación de servicios sociales, entonces puede tener que ver el cambio de ley y la nueva un poco arquitectura normativa en ese aspecto. Es decir, veníamos de una ley, decía asistencial porque veníamos de una ley, claro, de una ley de la 27 que era, no sé si puramente, pero casi caritativa y discrecional en cuanto a las prestaciones, que no eran prestaciones, que eran ayudas, y ahora cambiamos a que ya no son ayudas, sino que son prestaciones y son derechos subjetivos. Entonces cambia todo el paradigma y trabajamos centrados en la persona. Tiene lo que tú dices, que puede tener algo que ver a partir de la aprobación de esta ley. Puede ser, o igual la aprobación de esta ley tiene que ver también con lo otro, o sea, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Vale? O sea, creo que no es tanto el que la ley haya salido para que promocione este tipo de trato, sino que este tipo de trato ha hecho que se haga una ley que al final garantice los derechos de las personas a ser tratadas con dignidad y respeto. Sí, porque anteriormente... Vale, y antes hablábamos... Perdón. No, que lo que os pedía que Acércate al micro, que si no... Es que no se oye. Que anteriormente partíamos de una base de las personas con discapacidad era totalmente asistencialista y se dejaban de lado. O sea, si podías estar en tu casa y no salir de ahí, mucho mejor porque eras mal vista. Partimos de un término de los mongoles en su época y que incluso cuando salían a la calle eran apedreados. O sea, al final, bueno, yo lo he vivido un poco en mis propias carnes porque tengo un hermano con discapacidad intelectual. Entonces, sí que he vivido un poco esa transformación de estar mal vistos, no tanto porque ya, bueno, él tiene 45 años, entonces ya estaba la cosa cambiando, pero sí que es verdad que como que ha pegado un salto bastante grande, ¿no? Y ahora es como algo normalizado. Cuando yo era pequeña,
y salía a la calle, me tenía que como enfrentar a la gente, ¿no? Los niños lo veían y se apartaban, incluso las personas adultas miraban como con miedo de me va a pegar, qué me va a hacer, no sé, y al final siempre tenías que estar en la guerra de tener que explicar que es una persona igual que todos y que aquí, bueno, cada uno tiene sus dificultades, pero no por ello ni son menos ni hay que tratarlos de manera diferente, ¿no? Al final era normalizar las situaciones y a día de hoy, bueno, pues sí que va un poco encaminado a eso, creo yo. Exacto. Yo querría preguntar un poco a Patri. Dentro del trabajo que vienes desarrollando como educador social en un centro ocupacional, ¿te deja espacio para implementar proyectos no personales, sino proyectos que tú veas que son necesarios, que nos están desarrollando con las personas con discapacidad en el centro? Es decir, ahora se te ocurre que vamos a trabajar, no sé, el sentido del humor con cine, por ejemplo, me lo estoy inventando. ¿Tendrías posibilidad? Pues por suerte, sí. O sea, yo he tenido autonomía total y por suerte la confianza de las personas que, bueno, en este caso de mi director, autonomía absoluta para hacer lo que me dé la gana. Otra cosa es luego, pues, la falta a lo mejor de recursos, de herramientas, de tiempo, que luego cuando lo vas a implementar te encuentras con este tipo de cosas. Pero sí, o sea, de hecho estamos encaminando, aunque cueste, porque al final hay que mover la maquinaria y son distintas cosas. O sea, no creas un proyecto de la noche a la mañana, pero sí que este año, respecto del año pasado que entré, pues ya hemos hecho varias cosas, una relacionada con el deporte, otra pues salidas a la biblioteca, por ejemplo, y nos hemos hecho pues todos socios, que son cosas muy pequeñitas, pero para ellos a veces es algo pues importante, ¿no? Y te lo recuerdan, te lo dicen, les hace sentir. Entonces, sí, yo tengo muchas ideas de muchos talleres y muchas cosas que a lo mejor pues a medio plazo las podré implementar, pero por suerte sí, tengo autonomía total para poder hacerlo siempre que sea algo razonable y que tenga sentido, claro, y que esté justificado. Pero sí, la verdad es que sí. Y también, Laura, también han habido y hay experiencias municipales, ¿no? Sí. Donde se ha trabajado y se trabaja con el sector de la discapacidad. Sí, por ejemplo, a nivel municipal tenemos desde las mismas entidades del tercer sector que trabajan con recursos municipales hasta ayuntamientos en sí mismos que ofrecen servicios de atención directa. Yo, por ejemplo, estuve trabajando en Alaquàs, estaba en el servicio de Alaquàs Diversa, que cambió de nombre y nada, y lo que hacemos también es un poco lo que se hace desde un centro ocupacional, pero con las personas que no llegan a dar perfil para centro ocupacional o con las personas que aún no están en un centro ocupacional, y entonces se realiza desde el servicio esa gestión de acceso. Se hacen acompañamientos sociolaborales en los que tú orientas tanto a nivel de formación académica como a nivel de formación no reglada y de posibilidades laborales. Acompañas a la persona en su entrada en la empresa, muy importante ese acompañamiento durante el tiempo que necesita la persona hasta que se habitúa a su nueva situación laboral, y además todo el tema de las relaciones con el entorno, del crear lazos, crear vínculos y nada, sí que es verdad que hay municipios, yo de momento conozco el de Alaquàs, que he tenido la suerte de poder trabajar ahí y eso, he aprendido muchísimo del cómo trabajar con personas con discapacidad, porque al final mi experiencia con la discapacidad no parte tanto del mundo laboral, sino que parte más de experiencias personales. Aún no he tenido la oportunidad de poder trabajar como educadora social en el ámbito de la discapacidad. Mira, como este es un podcast que seguro que va a haber un montón de gente, bueno, un montón de gente que nos han llegado 300 y pico, Esa gente, bueno, y seguro que hay estudiantes que dicen de discapacidad, un poco por explorar todo el ámbito, ¿no? Tanto la labor, que luego volveremos, pero vamos un poco a las condiciones de trabajo, ¿no? Vamos a ver un poco, porque claro, en el ámbito que yo trabajo, el sector, bueno, la atención primaria básica, sector público.
y lo público tiene unas condiciones laborales. Pero vuestro sector, el sector de la discapacidad, está como muy privatizado, acción concertada, tercer sector. Esto tiene convenios laborales que no siempre son muy, digamos, beneficiosos. Sí, sí, para el trabajador, y empezando por la figura del educador social. Yo recuerdo, no sé si estamos en el 7º o el 8º convenio de discapacidad, no recuerdo cuál es, pero sí es verdad que aunque se reconoce la figura del educador social, cuesta mucho encontrarla como tal. Afortunadamente tenemos una aquí en la sala, pero son educadores, y educadores, te vas al epígrafe, son educadores de residencia. ¿Cuál es la diferencia? A nivel de tareas, ninguna, pero a nivel de dinero, mucha. Entonces, claro, ¿cómo se vive esta historia? Siempre estar pendiente de, bueno, en tu caso, tú trabajas en un centro público, pero no sé. Pues yo, por ejemplo, tuve un verano de trabajo en una residencia de personas con problemas de salud mental y además discapacidad intelectual. Era una residencia de personas con discapacidad dual. Y era gracioso porque yo tenía un contrato como educadora, la directora del centro era educadora social, yo tenía un contrato de educadora y tenía compañeras que eran biólogas, tenía compañeras que eran, bueno, de todas las carreras que te puedas imaginar, porque los requisitos para el acceso son que tengas una titulación de grado, pero además después, como bien dices, no somos ni por asomo una categoría A, somos una categoría C. Entonces, claro, pero ahí entran biólogos, es que había un arquitecto. Claro, pero de verdad, reivindiquemos, podríamos declinar todo el verbo, pero la calidad en la intervención, pero no por nosotras, que también nos lo merecemos. Por las personas a las que vas a atender, que son gente que no está preparada, no, una carrera de biología sabrás mucho y todo lo que quieras, pero tú no estás preparado para trabajar directamente con personas con necesidades específicas. ¿Crees que eso es una pelea en vuestro sector? Porque es verdad que vuestro sector, para mí, bueno, voy a contar un secreto. Yo trabajé 3 años en una asociación de personas con discapacidad. No sé si no sabía. Cuando era joven. El problema es que soy más viejo que la puerta. Bueno, hay quien es más que yo. No sé si decirlo, bueno, lo voy a decir. Yo trabajé en Monachent hace bastantes años. Y bueno, en realidad lo que estamos diciendo, ¿no? Lo de la calidad está bien, pero el reconocimiento a nivel profesional pues no es tal. De hecho, las contrataciones siempre eran de educadora y no educador y de monitor Sí. Perdón, Vicente, para que te hagas una idea, la sección profesional de discapacidad está llena de educadores sociales que están contratados como monitores. O sea, no hay ninguno que esté contratado como educador social. Entonces, hay educadores sociales y educadoras sociales sobrecualificados haciendo de educador social y de educadora social, cobrando como monitor. Y esa es un poco la línea de trabajo que llevamos ahora en la sección, reivindicar y reunir a Bonachent y otras asociaciones que en algunas cosas trabajan fenomenal, pero es verdad que estamos un poco visibilizando nuestra figura y poniendo un poco de manifiesto que porque hay tanto profesional, educadores sociales, sobrecualificados, cobrando por debajo y en una categoría inferior cuando se les exige las funciones de la educación social. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué creéis que pasa eso? Pues a lo mejor parte también es desconocimiento o de ¿qué es un educador social? ¿No? Esto nos ha pasado 1000 veces. Pues puede ser, no lo sé. Y otra parte también, pues evidentemente interés, porque es lo fácil, claro, tiene interés económico y optimizar, pues si puedo pagar con este sueldo 2 personas, pues mejor que una. Ya, lo que pasa es que eso no pasa mucho en el resto de profesiones, quiero decir, pero yo un poco por decir y por remar, hay colegio profesional de educadores y educadoras sociales y hay sindicatos. Y cada es una función del sindicato. Evidentemente, a través de la sección profesional, a lo mejor hay que instar a los distintos sindicatos a decir esta figura está pasando. No. Y el sindicato es quien puede presionar a la administración, que es quien facilita esos conciertos y quien dota presupuestariamente para decir efectivamente este trabajo vale X y no X menos 3 o X entre 3.
No, Ahí yo creo que es una lucha de la sociedad en conjunto, porque al final es lo de siempre. Quitan derechos a las personas, que más fácil les es quitar derechos, y dejan de poder optar a los recursos que necesitan, porque al final un educador social es básico en cualquier situación de vulnerabilidad para poder echar una mano y poder acompañar a esa persona en ese proceso de crecimiento personal, pues eso, de adquisición de autonomía para poder. Y claro, al final las personas con discapacidad es un colectivo que es muy fácil pisotearlos, muy fácil quitarles los derechos, porque al final, como no, pues, total, sí, ¿qué van a hacer? O sea, yo tengo amigas con discapacidad que, además de tener una discapacidad, son personas que provienen de otra nacionalidad, de otro país, en este caso de Sudamérica, y su relato es: yo no he estudiado porque mis padres no podían invertir dinero en formarme yo para yo después no devolver ese dinero a casa. O sea, si yo no voy a ser un brazo productivo de la sociedad, no van a invertir en mí. Entonces, hay que cambiar muchas cosas de cómo se ve al colectivo para poder ya no solo reivindicar la figura del educador social dentro, sino que se cumplan todos los derechos de las personas. Ya, yo quería hacer una reflexión que la he apuntado aquí, José, y que no sé si la compartes o no. Es decir, en la 319, que es la ley maravillosa que tenemos de servicios sociales inclusivos, que luego viene desarrollada con el MOV. ¿Qué es el MOV? ¿Qué es el MOV? Tiene razón, José, hay que decirlo. Oscar, El Manual de Organización y Funcionamiento sí, es que si de no, los me servicios dan la sociales. bronca porque utilizamos siglas que solamente conocemos. No se especifica. Entonces, Antes hemos hablado también del maravilloso decreto y luego veremos cuál es. Vale. Claro. el que eres tú, ¿no? El decreto. Bueno, Poesía. la ley 3/2019 y el manual de organización y funcionamiento no aparece en ningún momento nada de discapacidad. Pensad todo lo que hay. Yo es que creo Sí. que aquí pasan dos cosas. Con la discapacidad hubo un momento que fue a partir de 2015 que intentaron de alguna manera resarcir de todas las piedras que se le habían tirado en los últimos años, con falta de pagos, cobraron las entidades grandes y cobraron, y aparte son las más potentes que pueden pedir créditos, pero hubo entidades que estuvieron un año sin cobrar. Entonces eso es un problema. Entonces yo creo que se intentó resarcir eso de una manera, y luego creo que lo otro que ha pasado es lo que comentaba Patri, ¿no? El cambio de paradigma de la atención, ¿no? De abrirnos a la atención pues de una manera más comunitaria. El centro ocupacional antes estaba destinado a lo laboral. Entonces cualquiera podría ser monitor ocupacional, que son las figuras que están en el día a día en el taller ocupacional de cada del material que se trabaje o de lo que se realice, y la atención sí que era llevada mayoritariamente por uno a uno, la figura del psicólogo, la psicóloga, y entonces se ha quedado un poco estancado ahí, y no se ha abierto pues a lo que decía Patri, a los educadores sociales, que es un poco pues ese acompañamiento en las distintas áreas de la vida de una persona con discapacidad. Y yo creo que falta, lo voy a reformular, que como estáis pues os pregunto, ¿no creéis que falta visibilidad de las personas con discapacidad? Es decir, al menos de toda la persona con discapacidad. Yo no quiero hacer publicidad, hubo un par de años que entraba a comprar una tienda de cafés en cápsula, no diré cuál es, ¿vale? Y solo habían personas con síndrome de Down, ¿de acuerdo? Me refiero, solo había personas con síndrome de Down como integración, ¿de acuerdo? Está muy bien, ¿vale? La gente con síndrome de Down, pero es la discapacidad visible. Claro, ahí voy yo. Al final somos un poco hipócritas todos, ¿no? Bueno, y la publicidad misma. Sí. Claro, es decir, pobre, yo es que te escuchaba decir, pobre, no, pues una persona, porque tú, con derechos y con obligaciones, y a partir de ahí establecemos el campo de juego y jugamos. Pero ¿no echáis de menos que ciertos tipos de discapacidad todavía hoy, febrero, ¿verdad? Sí, febrero del 2025 se siguen ocultando, no ocultando, pero no dándole toda la visibilidad, porque claro, una enferma mental no es agradable cuando tiene un brote, en cambio, no, o una persona con parálisis cerebral son más agradables. Sí, como dice. Una persona con parálisis cerebral en un anuncio de discapacidad, claro, siendo una persona con síndrome de Down, pues, mira, ternura, qué bonito. Muy tierno, claro. Sí, también depende, es que claro,
Depende mucho de qué discapacidad es, de cómo se la ha concebido históricamente, porque claro, el síndrome de Down, esa connotación de ternura, de tal, de infantilizarlos, de ay, porque claro, tienen la cara fina, no tienen arrugas, entonces además es un colectivo que desgraciadamente nacen con muchos problemas cardiorrespiratorios y no suelen llegar, mucha gente no llega a una edad avanzada, entonces es un colectivo bastante joven. Después tenemos discapacidades que no se ven, como por ejemplo una persona sorda. Tú no sabes que es sorda si esa persona no se está comunicando con alguien o si sabes que hay un ruido muy grande de fondo y la persona ni se inmuta. O sea, al final la sordera también es una discapacidad muy invisibilizada, porque tú vas por la calle, ves una persona ciega que va con bastón o con perro, puedes identificarlo dentro de un colectivo. También es cierto que tú no sabes si esa persona, además de la ceguera, tiene algo más. O sea, puede ser que una persona tenga varias discapacidades o discapacidades que no se ven, discapacidades orgánicas, discapacidades como artritis, artrosis, que son incapacitantes, que las personas al final tú no evidencias nada si la persona no te transmite sus sensaciones, sus vivencias, sus dolores. O sea, hay cosas que no se ven y además es que no interesa que se vean, porque claro, todo lo que se visibiliza al final forma parte de y el prototipo de persona es el hombre blanco capacitado, heterosexual y productivo. Entonces claro, todo lo que se sale de ahí no se esconde. Ostras, vamos a ponerle un poco de optimismo, ¿no? Porque, Perdón. Patrick, tres cosas chulas de trabajar en discapacidad. Tres cosas chulas. Sí. Mogollón. A ver, Calienta que sales. un poco al hilo de lo que habías preguntado antes, yo reconozco que antes tenían la discapacidad intelectual, bueno, el resto en realidad también, muy ajenas a mí, pues porque en mi entorno prácticamente, bueno, o nadie tiene discapacidad. Yo he aprendido a relacionarme con las personas con discapacidad intelectual y a aprender que realmente no hay que aprender nada, es relacionarte como con cualquier otra persona y es romper la sensación esta de condescendencia, de ay, que no es necesario, o sea, no hay ninguna estrategia, es relacionarte como con cualquier otro adulto al final. Eso lo he aprendido y lo estoy aprendiendo y modulando, porque cuando yo llegué pues era un poco, a ver, no sé, cómo les hablo, como tal, al final es como a cualquier otra persona, ya está. Y eso es lo que ellos necesitan al final, ser una persona más. Cuando tú aprendes que esa persona con discapacidad intelectual es exactamente igual que tú y que es sujeto de derechos y que decide y elige igual que tú, es cuando entonces le tratas igual que tratarías a otra persona. Eso ha sido muy guay. Pues bueno, al final también otra cosa chula de trabajar es que, bueno, he abierto un campo de trabajo que para mí era imposible, porque yo también era de atención primaria básica. Entonces, pues bueno, yo creo que la vida me ha puesto ahí y estoy aprendiendo mogollón muchísimo. Eso es muy chulo, o sea, me ha abierto ahí unas posibilidades laborales y una experiencia muy chula. Y bueno, y algo chulo también es el camino de seguir reivindicando que los derechos que ellos tienen, que es verdad que me imagino que si miramos atrás las cosas han cambiado mucho, pero todavía necesitamos que cambien mucho más y que todo esto de autodeterminación y libre elección y tal, que de verdad se pueda llegar con los apoyos exactos que se necesiten a que la persona decida libremente. Eso me parece también muy chulo, ese camino por recorrer. ¿Y para Laura? Pues para mí lo mejor, lo que más me ha gustado de trabajar con personas con discapacidad ha sido siempre el aprender, o sea, el quitar pudores, el que deje de importarte las cosas que en realidad no son importantes. Es algo que he aprendido al rodearme de personas con discapacidad y además es que es muy importante porque es una manera de ser tú mismo sin tener que estar dentro de un, pues eso, de un tarro, una
no estás moldeado al final. Y no sé, es que hay muchas cosas y ahora mismo, así, aparte de lo que ha dicho Patri, pues no sé, a mí, claro, también es una cosa que el hecho de haberme relacionado con la discapacidad, aparte de a un nivel laboral, a un nivel personal, lo tengo tan normalizado que tampoco discrimino entre relacionarme con una persona con discapacidad que sin ella. Claro, eso. En tu caso no te cuesta nada. Sí. Lo que decías y lo primero que decía Patria es que no recuerdo si es una peli o una viñeta, que iba y decían, ay, ¿y cómo, no? ¿Cómo me dijo a ti? Pues Pablo, llámame Pablo, ¿no? Pues eso, es tan básico como eso. No sé, ¿cómo me llamarías? A mi Oscar, como a cualquier persona. Yo quisiera, es verdad que esto es un espacio de educadoras sociales, pero sí quisiera poner en valor, sobre todo en este ámbito, el papel de las familias. Es gracias a las familias, gracias a las personas que tienen familiares con discapacidad, gracias a ellas llegamos a este punto. Si las familias no hubieran puesto en marcha en funcionamiento recursos privados y de otro tipo, a base de coraje, a base de cosas que no eran un sueldo, es verdad que no estaríamos aquí hablando de esto y muy probablemente seguirían en casa la mayoría de ellos, ¿vale? Entonces, poner en valor esto porque sería injusto no ponerlo. Y al final un temor. Os tengo que expresar un temor, de verdad. No corren buenos vientos para las personas que no somos normativas, las personas que no somos hombre, mujer, corren vientos americanos que hablan de un cambio de modelo en la sociedad y que lo que no es productivo no sirve. Nos da mucho miedo que haya opciones políticas que este tipo de cosas no las compartan y que si llegan algún día al poder, que, bueno, espero que sea lejano, pero igual no lo es tanto, esto se acabe. Muchísimo. Sí, la pregunta es si me da miedo a mí, muchísimo, porque sí. Porque todo lo que se está construyendo, si en algún momento se deja de apoyar y de ver, nos cargamos la sociedad que estamos en vías de construir. Sí, muchísimo miedo. ¿Y qué podemos hacer? Pues educación social. Claro que sí, la educación social es la solución. Ahora que me preguntáis algo. Si sabes cómo me pongo. Claro. A ver, yo lo siento, pero el reloj nos dice que ya estamos a puntito, ¿vale? Entonces, si habéis seguido nuestro podcast otras veces, Que seguro que sí. que seguro que sí, estoy segurísimo que sí. Siempre te van a decir. Ahora mismo tenéis que hacer dos cosas. La primera, una canción, un libro, una película que recomendéis a las personas que nos vean. Nos da igual que sea relacionado con discapacidad o con lo que queráis. Pero bueno, que tenga su trasfondo. Y estaría bien si, yo estoy seguro que si le pregunto a Laura nos puede recomendar libros relacionados con discapacidad muy chulos que puede. Pero que lo haga Laura, Bueno, yo mira, el otro día estuve viendo un documental que no había visto nunca, que se llama Crip Camp, que el término CRIP viene de las teorías, no, CRIP con I, CRIP, C-R-I-P, CRIP Camp. Nada, es la traducción del inglés del CRIP es tullido, ¿vale? Anda. O sea, está muy chulo porque es en los años 70 un campamento que hacían para personas con discapacidad adultas y tal, y cómo explican cómo en ese espacio tenían toda la autonomía y toda la consideración de adulto que no tenían en la vida real, y es uno de los comienzos de los movimientos que, como tú bien has dicho, ¿dónde se puede ver? en YouTube, en pues, Netflix, creo que sí, en Netflix está. ¿Está? No sé si puedo decir Crip esto, pero Camp, sí, Crip Camp, Crip al final. C-R-I-P. Sí, Camp. C-R-I-P, Camp de campamento. Vale, muy bien. Crip Camp. Muy bien. Está muy chula. Y Patri, ¿nos puedes recomendar algo? Una canción. Un libro, pero no tiene nada que ver con... Se podría buscar la relación, pero un libro que a mí me apasiona. El hombre en busca de sentido. De Víctor Frank. Sí. Y si lo tuviera que relacionar con algo de discapacidad, pues la búsqueda de la libertad en una sociedad que nos intenta estigmatizar o que nos marca un camino establecido
y que el que parece que no sigue ese camino no sé, no se le pone connotación negativa, un poco eso, que el que cada uno consigo mismo encuentre lo que le hace libre verdaderamente. Vale, y ahora lo último ya que nos falta Lo último. para acabar el programa de hoy. A mí me gustaría hacer una recomendación. ¿No? Sí. Joder, niño tío. Hay un grupo que se llama Mochila 21, formado por personas con... ¿Se llama qué? Mochila 21. Mochila 21, cierto, sí. Formada por personas con síndrome de Down. Bueno, y hay una canción que escribió Cuchi, cantante de Marea, No somos distintos. Luego hay otra canción de Reincidentes, que es No normal, que a mí me gusta mucho particularmente. Y luego hay una peli que Perdona, Óscar, ¿Alas de mariposa de los de Marras no estaría también por ahí? también es de enfermedades, una enfermedad Sí, rara. un poco más rara, sí. Y luego una peli que es Yo también, que es producida por Julio Medem, que Julio Medem tiene una hermana con discapacidad, y el protagonista ella es Lola Dueñas y él es Pablo Pineda, que es la primera persona con síndrome de Down en que se sacó una carrera universitaria. Sí. Y bueno, ya Campeones, que la primera de Campeones a mí me parecían situaciones muy reconocibles para las personas que hemos trabajado con personas con Es discapacidad. verdad, es demasiado cierto. Vale, y ahora solamente nos falta que nos dejéis, Ella lo ha adivinado. que nos dejéis, Estoy estornudando. Lo ha adivinado. que nos dejéis una pregunta para los próximos invitados o invitadas. Que no sabemos quiénes son, pero... No se sabe. No. No se sabe, no se Vale, sabe. pues mira, Ni el ámbito, en realidad- ni de qué van a hablar, ni nada. pues yo tengo una que va relacionada con nuestro ámbito, pero también con nuestro trabajo, Vale. ¿vale? Que es, siguiendo un poco, vengo a hablar de mi libro. Muy bien, haces bien. Sí. Nada, ¿crees que como educador social tienes habilidades en accesibilidad universal? ¿Tienes bastantes conocimientos sobre accesibilidad universal para aplicarlo a tu intervención y facilitarle el acceso a todos los colectivos? Yo te podría contestar, yo no. Pero bueno, quien venga ya contestará. Pues Exacto. ahí ¿Y está. Patri tiene alguna otra? Vale, yo sí. ¿Qué consejo le darías a una persona que está estudiando educación social sobre su futuro laboral? Sí, muy bien. Anda, bueno, así que ahí se escuece que nos Sí, esa tiene ahí, memoria también. ¿eh? sí, muy bien, muy bien. Bueno, pues a mí se me ha pasado volando esto. La verdad que sí, la verdad que sí. Y 45 minutos y esta vez va a ser Tres, un poquito tres más, sí. De regalo. Se nos hace corto, ¿verdad? Sí, se ha hecho bastante corto, la verdad, al Y final. nos gustaría darles las gracias por haber venido a vernos. A vosotros A por vosotros. visibilizar. Ha costado, pero al final lo hemos conseguido. Pero lo hemos Sí, conseguido. Dana mediante hemos conseguido... Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.